Ok, decía que ayer nos habíamos quedado en estas definiciones del estrés, ¿verdad? Cuando se manifiesta en los niños e incluso las autoras de este el libro, ¿verdad? En este caso estamos en un capítulo introductorio, son Lucio y Esquivel, hicieron un cuestionario sobre el estrés, ¿verdad? En los niños. Y sí descubrieron que habían varios elementos. Los que más destacaron fue, sentían preocupación por rechazo familiar, sentían preocupación de perder a alguno de sus padres, algún miembro de sus familias, sentían preocupación por enfermar, muchos de ellos, sentían preocupaciones por eh, eh, a ver, sí, por separarse de algunos de sus padres también, y por el rechazo, ¿sí? Por la rechazo, por la burla, la vergüenza que pudieran manifestar sus compañeros o sus maestros en la escuela también, ¿no? Entonces, sí se estuvo obviamente estudiando y se estudia todos estos aspectos que tienen que ver con las preocupaciones de los niños, ¿no? Entonces, como decíamos la vez pasada, es el conjunto de factores de riesgo sumados los que nos deben de preocupar para determinar si el niño está en un nivel alto, ¿verdad?, de riesgo. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna intervención, alguna pregunta. Ayer también decíamos, ¿no? Que si se dan cuenta, cuando hablamos de una preocupación, quiere decir una ansiedad que decimos anticipatoria, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de anticipar y somos los únicos seres vivos, ¿verdad? Que realmente si observamos la naturaleza, pocas veces hay una preocupación por lo que puede pasar. Los animales se ocupan, ¿están de acuerdo? Tienen hambre, comen. Ajá. Este, hasta una madre que protege a sus crías, se ocupa, ¿verdad? No la ves estresada, no la ves deprimida. ¿Sí me explico? Eh, si hay algún problema médico, físico, la madre va a seguir su instinto hasta que el problema físico no la deje más seguir, ¿verdad? Cualquier criatura, pero no los vamos a ver preocupados por su propia muerte, preocupados por su salud, estresados, ¿verdad? Con problemas de... eh, eh, sí pueden sentir mucho estrés, pero la reacción va a ser más fisiológica, ¿no? No quiere decir que los animales también no se estresen y que vivan en condiciones difíciles, pero ellos se ocupan en todo caso, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos todo lo necesario para poder estar mejor, pero eh, tenemos esa cualidad en el cerebro de anticiparnos, de anticiparnos a las consecuencias de nuestro comportamiento, al tiempo. Esa misma habilidad que nos permite planificar algo, proyectar algo a futuro, si se dan cuenta, es una maravilla de la evolución, ¿verdad? El que nuestro cerebro humano pueda anticiparse a las consecuencias negativas o positivas permite todo eh, te- todo un comportamiento inteligentísimo, ¿no? Porque me preparo, porque anticipo las consecuencias, pero esa misma habilidad sería como un arma de doble filo a veces cuando las consecuencias que estoy anticipando todo el tiempo son catastróficas, ¿verdad? Bueno, en psicología así tenemos ese término, ¿verdad? Catástrofe, ustedes saben, significa eh, amenaza. Algo, bueno, pues algo eh, eh, de consecuencias muy fuertes, muy negativas, ¿no? Eh, devastadoras. Una catástrofe es algo así. Entonces, un pensamiento catastrófico lo vamos a
encontrar mucho, pues en muchos trastornos relacionados con ansiedad. Ujú. Por ejemplo, el niño que tenga ansiedad de separación va a tener un pensamiento catastrófico de que algo muy malo le va a suceder a alguno de sus padres, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, esto ya no es algo que el niño está observando, ya no está apegado a lo que observan sus sentidos, ya no está apegado a lo que le informan sus sentidos, está más am, respondiendo a nivel de su comportamiento, está más respondiendo a lo que dicen sus pensamientos. No sé si me explico en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué está cometiendo ahí? De entrada, el niño ya está en ese error cognitivo de confundir pensamientos con realidad, ¿sí o no? Ujú. De entrada, entonces, al niño, ¿qué habilidad le está faltando? Ajá. La habilidad. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien tiene por ahí el micro? A ver, Nilda. Nilda, tienes tu micro. No sé si quieras participar, Nilda, o lo apagamos, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué habilidad le faltaría a ese niño? Ujú. Sería la habilidad de autorregularse, como lo mencionó ayer, saber calmar. Claro, claro, claro. Y si su desregulación viene de, de pensar, perdón, discúlpenme, voy a... Perdón, otra vez, ¿quién acaba de participar? ¿Me repite su nombre, por favor? Sí, maestra Flores Mancilla Gabriela. Gracias. Así es, exacto, sí vemos cómo está ella comprometida su capacidad de regularse, ¿verdad? Ay, aquí está la lista. ¿Dónde estoy? Aquí. Su capacidad de autorregularse. Entonces, pero a ver, eso es muy interesante. Se está desregulando porque está haciendo una identificación de sus pensamientos con la realidad. Ujú. Maestra, ¿eso podría ser también sobre su inteligencia emocional o es otra cosa? Muy bien, ¿quién me hizo la pregunta? Perdón, ¿me das tu nombre? Soy Abigail Valdés. Ok. Ok, entonces, el término inteligencia emocional tiene que ver con una serie de, a ver, estamos de acuerdo, la inteligencia emocional no se puede ver, ¿verdad? Es un constructo, no podemos ver la inteligencia de alguien. Lo que vemos y observamos es su comportamiento, ¿sí? Y podemos decir algunas cosas sobre sus comportamientos y lo que observamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre observar y interpretar algo, ¿no? Una cosa es que yo diga, está haciendo determinada conducta y otra cosa es que yo diga, él es inteligente emocionalmente. Ujú. La inteligencia emocional surge como un constructo, este, eh, pues sí, para identificar pues a personas que están como más dotadas a la hora de manejarse a nivel social y emocional, ¿verdad? Ciertamente más dotadas para autorregularse a nivel emocional. Ujú. Se habla de alguien que es inteligente emocionalmente desde ese punto. En mis clases no van a escuchar el término inteligencia emocional. Ujú. Esa teoría la maneja Barón, un autor que se llama Barón. Y también, bueno, sobre todo para niños y adolescentes. Y también creo que es Daniel Goleman o algo así, ¿sí? Quien habla también de las inteligencias múltiples. No sé si ahí también se integre la parte de la inteligencia emocional. Y estoy omitiendo a uno que es importante también. Pero bueno,
¿Por qué no voy a utilizar el término inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional es una variable, en sí la variable inteligencia ha sido estudiada en psicología. Es bien compleja, para empezar, es bien compleja de definir, ¿sí? El comportamiento humano inteligente es bien complejo de definir. Casi siempre se ha asociado a una habilidad lógico-matemática, para razonar, ¿no? Un razonamiento lógico-matemático. Y también para un razonamiento lingüístico, ¿sí? Entonces, para esto hay pruebas y para esto hay pruebas, ¿verdad? Pero esto se ha enfatizado, ¿verdad? Porque en nuestro mundo, como nos movemos y cómo funcionamos, esto es importante para el desarrollo del aprendizaje, de adquirir mayores conocimientos, de hacer mejores desarrollos tecnológicos, etcétera, ¿sí? Pero si se dan cuenta, deja de lado pues muchas otras cosas, ¿verdad? Sabemos que un niño que sabe trepar un árbol y que constantemente trepa árboles desarrolla inteligencia, porque su cerebro se desarrolla. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Un niño que juega con otros niños, sobre todo ese jueguito rudo que luego se traen, ¿verdad? También desarrolla muchas habilidades ahí, ¿sí? Desarrolla juicio, desarrolla razonamiento también, porque tiene que ser hábil para jugar y entre jugar brusco, pero no agredir y, o sea, tiene que tomar un montón de decisiones ahí. Entonces su cerebro se estimula. Bueno, total que esta parte siempre se ha medido en términos, ¿verdad? Más bien de esta naturaleza, y en general es algo que va a ser una constante. Ajá, por esto se habla de CI, ¿verdad? Cociente intelectual o coeficiente intelectual es como algo constante, ¿no? Estás en 100, vas a estar en 100. No se espera de ti que en 2 años estés en 130, ¿sí? Estás en 70, pues vas a estar en 70, ¿no? Se supone en diferentes pruebas de inteligencia, si son fiables, ¿sí? Van a tener una coherencia, ¿no? Entre las pruebas. Sin embargo, a mí me van a escuchar hablar más de habilidades, ¿sí? Habilidades, sobre todo habilidades emocionales o habilidades socioemocionales. O me van a oír hablar de regulación emocional o habilidades de regulación emocional o algo que en Gestalt decimos, esto es más del enfoque cognitivo, pero bueno, yo tengo también parte, pues mi formación es Gestalt. Y viene mucho al caso, es compartido entre los enfoques algo que se llama autorregulación organísmica, su capacidad de autorregularse. Pero bueno, igual no metemos ruido con esto y seguimos aquí. Me van a oír hablar más de esto, porque si se dan cuenta, una habilidad es cualquier habilidad, ¿sí? Ustedes piensen en una habilidad que adquirieron, la adquirieron porque la practicaron, ¿sí? Piensen en una habilidad que dominen a la perfección, la dominan muy bien porque la practicaron, no por la inteligencia. No sé si me explico, ¿sí? Tú ves a alguien limpiando una ventana de una forma, híjole, casi artística, de verdad. Cómo fluye, cómo parece todo tan gracioso, tan sin esfuerzo, es brillante, limpiando ventanas, ¿sí? Sabes que no es la primera vez que lo hace, ¿sí? Porque la primera vez que limpió una ventana seguramente fue algo bastante torpe, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, desde la mirada del psicólogo y del terapeuta es que va a avanzar o no el paciente? ¿Sale? Si lo enfocamos como inteligencia emocional, tiene esos pequeños problemas conceptuales que les acabo de decir. Y pareciera que la inteligencia emocional, pues si estás en 70 ahorita, pues ya para qué tomas el curso o el taller o para qué buscas crecer. ¿Sí me explico? Si tu inteligencia emocional no te va a dar. En cambio, las habilidades socioemocionales, desde mi punto de vista y como se ha comprobado, se pueden enseñar,
en un proceso de aprendizaje formal, con objetivos específicos, habilidades socioemocionales. Y entonces la persona va creciendo mucho también. Y va, sobre todo, se va autorregulando, se va regulando sus emociones, pues que es algo muy importante, sobre todo ahorita, ¿no? Por eso a mí no me van a escuchar particularmente hablar de inteligencia emocional y no quisiera que nos metiéramos como en en esa confusión, ¿verdad? Por eso te agradezco mucho que hayas hecho la pregunta. Quien se interese por esos estudios también adelante, ¿verdad? Yo a veces sí lo leo de vez en cuando cosas para documentarme, ¿no? Pero yo voy más sobre la idea de las habilidades, ¿sí? Estoy más sobre el enfoque cognitivo y sobre las habilidades, en esta parte de enseñar habilidades, sobre algo que se llama habilidades dialéctico-conductuales, ¿sí? Gracias, maestra, ya me quedo. Ok, perfecto. Bien, y no me sigo ya porque entonces, pues, son muchas cosas, pero bueno, gracias por sus preguntas, por eso son tan importantes, ¿verdad? Pero también efectos también de sus tesis y todo eso también, pues hay que revisar la parte conceptual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, hablábamos de la resiliencia y la resiliencia viene como de un fenómeno también de observar, ¿verdad? Ustedes no sé si conozcan a un, pues sí, fue psicólogo, entiendo yo. Estudió, no recuerdo si llegó a estudiar con Fritz Perls, ahorita no recuerdo. Em, Digo, con Freud o si fue psicoanalista en algún momento, perdón, porque él es judío, Víctor Frank, les recordará el nombre, estuvo pues mucho tiempo en un campo de concentración nazi, él era judío, como les digo, y bueno, él fue sobreviviente de ese campo. Ustedes imaginarán las carencias que tuvo ahí dentro, pues devastadoras para cualquier persona, ¿no? Devastadoras en el sentido de que les quitaban mucho su dignidad humana. Uh-huh. Entonces, en ese momento él, bueno, a él lo separan de su familia, es decir, lo pierde todo y empieza a vivir pues la vida del campo de concentración. Y él reflexiona mucho, ¿no? Porque se queda sin nada y entonces piensa, mientras mi vida tenga un sentido, yo voy a sobrevivir, ¿no? Él pensó así, ¿verdad? Yo voy a sobrevivir. El sentido de la vida, justamente, exactamente, Gabriela. Uh-huh. El sentido de la vida. No, el hombre en busca de sentido. No sé si tenga el sentido de la vida, pero hay uno que se llama El hombre en busca de sentido, ¿sí? Y ahí entonces es su experiencia, ¿verdad? Por eso él, al ser terapeuta, en base a lo que él vive y narra, porque ese era su propósito, ¿sí? Salir y decir esta verdad que él había descubierto, ¿sí? Que a uno le podían quitar todo menos su sentido, ¿verdad? Entonces, logra salir, logra sobrevivir y logra escribir sobre esto y logra, bueno, ese enfoque se estudia más bien desde la logoterapia, ¿verdad? Pero, ¿por qué la resiliencia? Porque él observaba una plantita que le crecía a una roca en el mar, ¿no? La roca estaba justo donde el mar golpeaba fuerte con todo el impacto de las olas y a él le llamaba la atención que esa ramita ahí permanecía, ¿verdad? A pesar de que le pegaba siempre todo el oleaje más fuerte y más violento de toda la marea, ¿sí? Y de todo, sí, esa ramita ahí permanecía. Uh-huh. Entonces, decía, ¿cómo es posible que esa ramita pueda ser más fuerte, ¿sí? Que todos esos golpes violentos que está recibiendo de una fuerza tan fuerte, ¿sí?
Y entonces descubre que, bueno, la ramita, pues esas plantitas que le crecen a las piedras, no sé, me está dando a entender en esa, se doblaba y se podía doblar y doblar y doblar, pero no se rompía. Ujú. Estaba hecha de tal manera que podíamos doblar, o sea, cedía ante el movimiento del mar. Ujú. Entonces fluía con ese movimiento. Como no se resistía, ¿sí? Entonces podía tener esa capacidad de doblarse y luego volver a su forma normal. Ujú. Entonces, el concepto de resiliencia yo quiero que ustedes lo asocien con esa parte, ajá, de algo que puede resistir, ¿verdad? Y volver a su modo, a su forma, ¿no? También otra metáfora con la que han eh, hecho la analogía de la resiliencia es con una esponja, ¿no? O sea, una esponja le sube por encima un camión, ¿verdad? De las toneladas que ustedes gusten, ¿verdad? Una buena esponja, y etcétera. Pues va a volver a su forma, ¿no? O sea, va a volver a la forma original después de que le ha pasado un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas personas parecieran tener esta cualidad, ¿sí? Han vivido mucho, han pasado por mucho y parecieran todavía, o sea, seguir teniendo como sus mismas eh, habilidades de producir y de gozar, porque decía Freud que esa era la diferencia, ¿no? Entre alguien que estaba enfermo de neurosis y un neurótico normal, ¿verdad? La habilidad de producir y gozar. Entonces, a lo mejor esa es la forma que aún se conserva, ¿no? Esa habilidad aún se conserva. Entonces, bueno, eso, eso ha sido la resiliencia, pero se ha estudiado mucho desde los 90s, sobre todo. Y bueno, pues ya se enfocaron esos estudios a cuáles son los atributos de los niños resilientes, a ver aquí, cuáles son las propiedades de las familias de los niños resilientes, ¿verdad? Cuáles son las características de su red social. Ahí la verdad, pues sí, los cambios, ¿verdad? ¿Cómo es que afrontan los cambios los chicos resilientes, ¿sí? Entonces, bueno, la resiliencia, ¿no? La gran pregunta, ¿puede ser enseñada? Pues definitivamente el aprendizaje de habilidades socioemocionales y de autorregulación, pues por supuesto que van a tener un impacto en la resiliencia, ¿no? En la capacidad de afrontamiento del estrés de la vida cotidiana, que ya dijimos que de eso no se libra nadie, ¿verdad? Es la capacidad de afrontamiento la que puede cambiar, no la evitación del estrés, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, entonces a partir de esos estudios, pues se han amplificado hacia estos otros temas importantes, ¿no? Hay que identificar los factores de vulnerabilidad y los factores protectores, ¿no? Que pueden modificar esos efectos negativos, ¿no? Porque, bueno, conocemos familias de muchos tipos. Hay familias que tienen realmente muy escasos recursos y se les ve sonriendo, se les ve, se les ve contentos, ¿sí? Eso a mí me llama mucho la atención. Es un fenómeno que a mí me llama la atención y que a toda la psicología y a la psicoterapia llama pues la atención, ¿no? Este tipo de cosas que vemos muy, muy a menudo. Bueno, entonces también interesa estudiar los mecanismos subyacentes a esta cuestión y investigar sobre cuáles serían los factores de la vulnerabilidad. Han sido los temas en los que se han abocado los estudios sobre la resiliencia. Bien, los espero por favor en la liga siguiente, porque ya nos van a cortar. Permítanme, ya me salgo. Gracias, los espero allá. Permítame tantito. Me salgo y ya.